nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Los contenedores ya se encuentran en huelga con todo el Clapchi. Sagicor tiene el mejor regalo de Navidad. Tragedia en Venezuela, al menos 8 personas fallecieron en un accidente de tránsito. Rescate de película por culpa de un incendio que se desarrolló en Bogotá. Ceitar presentó su centro de conexión. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente día. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con los contenedores repletos de pólvora Clapchi que ya se encuentran en huelga. Sin embargo, la próxima semana, el 20 de diciembre, serán abiertos por parte de la aduana de Aruba para ser controlados. La próxima semana, para ser exactos, el 20 de diciembre, comenzarán a abrir los containers por parte del Departamento de la Aduana de Aruba para que puedan ser controlados. Estos containers que contienen en su interior todo el Clapchi y la pólvora que será reventada durante esta época. Lo transportarán esta pólvora el día 27 de diciembre en horas de la madrugada a los diferentes puntos de venta que tienen los permisos para poder venderlo. El 27 de diciembre, desde horas de la mañana, podrán comenzar a vender este Clapchi hasta el 31 de diciembre a las 9 de la noche. Las autoridades indicaron que podrán lanzar esta pólvora desde el 27 de diciembre, desde las 10 de la noche, y hasta el 1 de enero del 2024 a la 1 de la tarde. Después de esta fecha, los permisos no serán más válidos. Aquellas personas que lancen esta pólvora, sin embargo, recibirán una multa después de la fecha indicada. Para lo que tratan los fuegos artificiales, esto también será solo para los hoteles en esta área, los cuales sí tienen los permisos. Los controles a los puntos de venta comenzarán desde el 27 de diciembre hasta el último día de venta, en donde todos los departamentos concernientes de gobierno, los cuales van a estar realizando estos controles. Como sabemos, todos los segundos miércoles de todos los meses, los precios de los productos petroleros tienen una variante. En esta oportunidad, a partir de hoy, miércoles 13 de diciembre, afortunadamente bajaron un poco. El Departamento de Asuntos Económicos, Comunicación y Desarrollo Sostenible anuncia los nuevos productos de los precios de lo que trata el combustible en Aruba a partir de hoy 13 de diciembre. La gasolina quedó en 237.7 centavos por litro, rebaja de 10.9 centavos. El diésel quedó en 227.2 centavos por litro, tiene una rebaja de 20.6 centavos. Y el querosín, 216.5 centavos por litro, rebaja de 9.4 centavos. Recordemos que los precios que se mencionaron incluyen los impuestos del BBO, el BAZB y el BAPP. Cambiando de tema, estamos en una de las temporadas más especiales como lo es la temporada decembrina, y si todavía ustedes no saben qué regalo hacer, Sagicor Live les tiene una excelente opción, un regalo de Navidad que va a ser muy útil. Tuvimos la oportunidad de hablar con su director, el señor Randall Cruz. Un seguro de vida sería algo maravilloso para regalar, porque no solo se abre el paquete y se disfruta mientras dure el juguete o dure el regalo o el equipo o la TV, dura un periodo muy largo y los beneficios que se cobran serán un beneficio para toda la vida. ¿Okay? Lo seguro que tenemos de ese propósito es de 10, 15, 20, 25 años o hasta la edad de 65. Tú pagas mensualmente una suma, que se llama un primi. Mientras más joven haces el seguro, mucho más barato sale, porque tiene muchos años por delante, porque va a ganar intereses sobre intereses sobre intereses, que es dinero gratis. Mientras más tarde empiezas, va a tener menos tiempo para ganar intereses. ¿Okay? Entonces, la ganancia más alta cuando más tiempo. Entonces, para alguien joven, es muy buena idea decidirlo ahora, porque después cuando termine el periodo de 10, 15, 25, va a cobrar ese dinero que aseguró, cash garantizado por Sagicor, y va a pagar menos de lo que va a cobrar. Y es un seguro de vida, o sea que la persona que su vida está en esa póliza, si fallece por algún motivo, ojalá que no, los que compraron esa póliza
los dueños de la póliza, que pueden ser sus padres, pueden ser tíos, pueden ser abuelos, serán los dueños hasta que, o si escogen, esa persona joven llegue a la edad madura, termine de estudiar, ya pueda pagarlo. Entonces dice, mira, mi regalo que yo conseguí muy barato para ti, tú vas a seguir pagándolo muy barato hasta que llegue los 25 años o los 65 años. Lo puede tener como una seguro para toda la vida y cobrar a los 65. Eso ayuda a ellos empezar a educarse financieramente, de que en la vida hay que asegurarse. Porque cualquier préstamo o inversión personal, negocio que necesites, vas a un banco, el banco te va a pedir un seguro de vida, que si algo te pasa, el préstamo está pago. Casa, carro, negocio. O sea que es un head start, un adelanto que le das, un paso menos a seguir y conseguir el seguro barato. Porque mientras más joven lo consigue, cuando esté grande, paga lo mismo, hasta el último día. Entonces tú le aseguraste a tu sobrino, a tus hijos, un precio muy barato para el seguro, la suma que está asegurada. Un regalo que la persona nunca lo va a olvidar, esos padres que ayudaron. Porque, por ejemplo, si cobra en 10 años, cobra en 15 años, puede pagar su deuda de estudiante también. Es mejor que aproveche los años que está estudiando para ganar intereses, acumular, y después cuando cobran puede pagar su deuda de estudiante y tener cash para empezar su casa. Estamos a la orden aquí en Sagicor, en la calle Milo Cruz, número 106, diagonal de Price Mart y Flora Market. Aquí trabajamos los horarios normales, pero tú puedes hacer con una cita. Siempre estamos aquí hasta las 6, 7 de la noche. Pueden venir y hacer su cita porque ventas están abiertos a horarios muy flexibles. Hasta fines de semana venimos aquí para atender a nuestros clientes. Pueden ir a nuestro website y consiguen nuestros teléfonos 588-5046 o 588-5042. Nos consiguen y hagan su cita. Aquí estamos para darle la bienvenida y con los brazos abiertos darle toda la explicación que necesitan para que hagan una buena escogencia del plan de futuro de su ser querido. Empezamos nuestra ronda internacional con una tragedia que ocurrió en las vías de Venezuela. Por lo menos 8 personas perdieron la vida después de una colisión que se tuvo en contra de un camión. 18 vehículos también se vieron afectados. Al menos 8 personas fallecieron hoy miércoles en un accidente de tránsito que ocasionó un incendio en una concurrida autopista que conecta con Caracas. Un total de 17 vehículos terminaron involucrados en el siniestro, algunos calcinados, informaron las autoridades de Venezuela. El director de Protección Civil explicó que un transporte de carga colisionó en contra de vehículos que se encontraban en el lugar por el incidente previo, lo que desató un incendio con 17 vehículos involucrados. En su primer reporte, confirmaron 8 fallecidos y 14 lesionados, sin aportar algún dato adicional sobre las víctimas mortales o el estado en que se encontraban los heridos, varios de ellos con quemaduras en todo el cuerpo, según los videos que circulan en redes. Allí también señalaron que los bomberos han controlado y sofocado el incendio de vehículos y continúan en las labores del rescate. En este punto, en la autopista cuyo tráfico está completamente restringido. Según reseñas de medios locales y de equipos de rescate que reportan desde el sitio, la cifra preliminar de fallecidos podría haber aumentado a 14, sin embargo, esto es algo que no se ha dado a conocer de forma oficial. Y vean este impactante accidente de tránsito que ocurrió en las vías en Paraguay. Allí, una cámara de seguridad de un vehículo grabó cómo otro vehículo venía de dirección contraria y se estrella de una forma frontal. Lamentablemente, el conductor falleció. El accidente se registró sobre la ruta Guaraní-Itapé. En el video de la cámara de uno de los vehículos involucrados se puede apreciar el segundo a segundo del accidente con derivación fatal. La camioneta primeramente pasó en automóvil azul y luego de eso ya se vio como el móvil blanco que circulaba a una muy alta velocidad perdió el control. Ingresó al carril contrario y terminó colisionando de manera frontal contra el rodado en cuestión. Lamentablemente el conductor de dicho vehículo, Nelson Gamarra, de 47 años, falleció a causa de múltiples lesiones en la cabeza. En cuanto a las 2 personas que estaban dentro de la camioneta, terminaron sin ningún daño. 8 personas resultaron afectadas y allí resultaron heridas después de un bombardeo que se registró en el lugar conocido como La Boquilla. Esto es un espacio turístico muy cerca de Cartagena, Colombia.
Latas de cerveza, vidrios rotos y rastros de sangre se observan en la entrada de esta cabaña de La Boquilla luego de que 3 hombres armados dispararon contra 12 personas que habían alquilado el establecimiento durante 24 horas para disfrutar de una fiesta privada. La Policía Metropolitana dispuso un grupo especial de investigación criminal y todas las especialidades con el fin de esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este lamentable hecho. Cualquier información la pueden suministrar a la línea de emergencia 123, de igual forma al numérico 311-407-2363 de la emisora Radio Policía Cartagena. El ataque dejó 8 heridos, 6 hombres y 2 mujeres, entre 27 y 45 años. Habitantes de La Boquilla aseguran que los asistentes llegaron a la cabaña en 2 camionetas con 2 perros y un caballo. La comunidad pide presencia de la policía para evitar más casos de inseguridad. Se le pide que haya más patrullaje y que también cuando la gente esté entrando nuevo para ver quién son las personas, o sea, uno retene. Esto está aumentando la inseguridad, las personas no van a querer venir a la playa, no van a querer invertir en la comunidad, los trabajos van a ir disminuyendo en el sector turístico, digámoslo así. Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas que celebraban en el establecimiento, pero los habitantes de La Boquilla aseguran que no residen en este corregimiento. Los motorizados que dispararon no han sido capturados. Y vean estas increíbles imágenes de un rescate que se llevó a cabo en el sur de la capital de Colombia, en Bogotá. Allí, gracias a la rápida acción de este joven, logró rescatar no solamente a una joven que se encontraba en el piso número 5, pero también a su mascota. El hecho se registró en el 5º piso de un edificio residencial en el sur de Bogotá. Un hombre que está en el 4º piso se convierte en el ángel salvador. Fueron segundos para salvar vidas, mientras esperaba la llegada de los bomberos. Primero recibe a un perrito. Baja el animal y lo siguiente es recibir como un celular o una billetera de la persona que está en el 5º piso pasando la emergencia. Se ve más humo por la ventana. Entonces la decisión de la mujer, donde todo arde, es salir por esa misma ventana y esperar a que ese ángel salvador la ayude a no caer. Oiga, pero ¿a qué número son los bomberos? ¿Ya los bomberos? ¿Ya los llamaron? ¿Seguro? Son segundos de zozobra. Se va deslizando mientras el ángel toma sus pies. Las manos de la mujer quedan en el marco de la ventana. El hombre la tiene casi completamente por la cadera. Al final la recibe y se alcanza a golpear la espalda, pero está viva. ¿Bomberos de Kennedy? ¡Ay, ese man lo cogió el milagro! Este video fue publicado en sus redes sociales, entre otros, por el exsecretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero. Cambiando de tema, el Congreso de los Estados Unidos en estos momentos está debatiendo lo que trata el presupuesto para el próximo año. Sin embargo, según lo que han dicho diferentes analistas, se quiere dar más presupuesto para poder contrarrestar la llegada masiva de inmigrantes que continúan arribando a los Estados Unidos. Miles de migrantes continúan llegando a la frontera, más de 3.000 diarios solo en Arizona. Esto tiene a las autoridades fronterizas al borde del colapso, según el representante republicano Juan Ciscomani. Lo que yo he visto en mi distrito es de que no importa si la gente es demócrata o republicana, quieren que se resuelva esto es demasiado. Ambas bancadas buscan cómo restringir en gran medida el proceso de asilo y de reunificación familiar por motivos humanitarios, utilizados por miles de personas para permanecer temporalmente en Estados Unidos mientras sus solicitudes son tramitadas. El proyecto incluye varios puntos que reforzarían la seguridad fronteriza. Da más recursos a los agentes, a poder contratar más agentes, a poder agregar tecnología que los agentes pueden usar. También lo que hace es cambia el criterio que se está usando para poder buscar asilo. Por su parte, el congresista demócrata Raúl Grijalva dijo que está listo para trabajar con la administración para aliviar la presión sobre las comunidades de Arizona afectadas por la actual crisis humanitaria y aprobar la legislación necesaria para reformar un sistema migratorio que no funciona. El único camino a seguir es un paquete complementario que aporte recursos para gestionar la crisis y una reforma migratoria integral y profunda. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, AILA, rechazó la intención de un grupo bipartidista de senadores que considera severas restricciones al sistema de asilo en Estados Unidos y otros programas migratorios.
Y nos vamos a nuestra hermana isla de Curazao, pues allí los residentes de un barrio se encuentran cansados por la situación, al parecer, de personas que no tienen los documentos en orden, pero sin embargo están viviendo en un espacio el cual lo tienen con bastantes basuras y también algunas situaciones fuera de control. Un grupo de vecinos del barrio Huichimarchena en Curazao protagonizaron ayer una protesta para exigir el desalojo de una pareja de personas que, según ellos, viven ilegalmente en un terreno desde hace 7 años. Los ocupantes afirman que intentaron registrarse legalmente y acudieron a todas las entidades gubernamentales interesadas, pero que no pudieron hacerlo. El dueño del terreno dice que nunca le dio permiso para que estuvieran allí. Los vecinos les han dado 48 horas para salir y limpiar esta parcela o llamarán a las autoridades. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Nuevas terapias de láser ayudan al rejuvenecimiento de la piel. Fin de temporada y fin de año, una visión bendición, no te importa, una bota, se está conectada. Ring de alegría, ring de bendición, un danquín aceita, creciendo conexión, live brindando música, YouTube prima repeat, happy band de Pasco. Ring de aceita, no está cantando, basta mundo, conectado, que magia de Pasco. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Santa Claus llega a Aruba e bom carga. Net temporada mas do Shirianya com Febreze The Holiday Collection. 4 aroma exquisito para botar the hostess with the mostest. Llena o hogar com aroma ng dushi maneira fresh baked vanilla, cranberry tart o aroma navideño de apple cider e winter spruce. Refresca bocas, elimina olor desagradable e agrega mais alegria na bodía de fiesta com Febreze Holiday Collection. Obtenido en nuevo supermercado preferido. Bingunga y vira miembro na Win Creek Casinos. Abo como un jugador está beneficiado de tour e oferta en el casino Tindi ofrece. Con cada punto que vos acumula, la recebo más cerca de tremenda experiencia en los premios en estadía en el hotel y mucho más. Sin olvidar de nos Casino Burst app. Download Esaki y junga online gratis y haya premio en pa junga de nos casino manera free play. Pasa a visitarnos a OMS Pasina Botambe Haya por momento ganador. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que hay muchas mujeres que utilizan diferentes métodos para poder rejuvenecer la piel, específicamente del rostro, que es la que quizás se puede dañar más a través del sol, productos y demás. Sin embargo, han demostrado que la técnica del láser podría ayudar a crear nuevas capas de piel. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. No solo es el envejecimiento natural que se produce por los años, sino pasar muchas horas bajo el sol, cicatrices y hasta el acné. Todo puede beneficiarse con las nuevas terapias de láser. Lo primero, antes de comenzar cualquier procedimiento, es hacer una evaluación de cómo está esa piel. No solo superficialmente, sino en las capas más profundas. La herramienta que esta simulación nos permite es que podemos evaluar dónde hay manchas de sol, dónde hay pigmentación con la edad, también dónde hay manchas o vascularidades que se pueden tratar
antes de cualquier procedimiento utilizando tecnología como lasers, tecnología como fototerapia o hasta con tratamientos o régimen de piel, de cremas de piel. El próximo paso es dar fototerapia facial, que puede ser en rostro, cuello, escote y hasta en las manos. Este es un procedimiento, una tecnología que va enfocada en tratar pigmentación, ya sea causada por el sol, pigmentación que ocurre con la edad y también tratar esa vascularidad o rosácea. Una cosa también interesante de esta fototerapia es que emite un espectro de luz tan amplio que puede tratar una variedad de condiciones como las pigmentaciones que ya le mencioné y también puede estimular regeneración en la piel porque puede a nivel molecular estimular las células a producir colágeno. Eso está básicamente rejuveneciendo la piel o la célula como tal. Ya con el láser fraccionado no ablativo o resurfacing se trabaja el rejuvenecimiento de la piel. En producir una energía que trata en la parte de la capa profunda de la piel. Y eso es crucial, ¿por qué? Porque la capa de la dermis es la capa regenerativa de la piel. Por ende, estimula ácido hialurónico, colágeno, elastina y reparación natural de la piel. Y de esa manera mejora la textura y rejuvenece la piel. Este láser trabaja efectivamente las líneas alrededor de los ojos, boca, en la frente y también ayuda a las cicatrices del acné y contra la hiperpigmentación. Puede darse en rostro y cuello. ¿Cuántos tratamientos se necesitan? Bueno, yo pienso que desde el tratamiento número 1 tú vas a ver una diferencia. Sí recomiendo que de 3 a 4 tratamientos de 2 a 3 meses entre medio es un buen protocolo. Y lo mejor de todo es que este es un tratamiento que no está restringido por edad. Y llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad les presento a esta joven chilena que viajó hasta España y se dio cuenta de un detalle particular en los bares, lo que se conocen como cafés nocturnos. Allí las personas que se encuentran sentadas empiezan a dejar los residuos como servilletas, papeles y demás en el piso, algo que dejó atónitos a los internautas. La creadora de contenido chilena Maite Leuturia, residente en Madrid, España, compartió una observación y allí algo de lo peculiar de la cultura. El video muestra un tradicional detalle madrileño que causó curiosidad, quien se dedica a registrar y publicar experiencias de sus viajes. Lo que le llamó la atención fue la presencia de abundantes servilletas y desechos en los suelos de los bares locales, especialmente debajo de la barra. En ese sentido, describe la costumbre como algo común entre los bares tradicionales de Madrid, en donde, según explicó, los clientes suelen tirar al piso restos como, por ejemplo, aceitunas, trozos de pan y servilleta. La leyenda cuenta que antiguamente esto era signo de que el restaurante estaba muy bueno. Se llenaba tanto de gente y de comida que hasta para chuparse los dedos y abusaban de las servilletas, por lo que muchas se caían al suelo, según lo que ella narró. El interés de Maite por esas costumbres pone de relieve las diferencias culturales que se pueden encontrar al visitar nuevas ciudades. En su publicación no se limitó a mostrar su asombro, sino que también indagó en la razón detrás de este fenómeno. Y les presento a la reina del hielo. Es una joven que a través de redes sociales demuestra cómo ella tiene una gran capacidad de sumergirse en aguas totalmente gélidas. Y no solamente eso, sino que ella, a diferencia de cualquier persona, no tiembla mientras está en el agua. La denominada princesa del hielo es una mujer rusa que deja fríos a sus seguidores con las hazañas que realiza a temperaturas bajo cero. Se trata de Anna Galkina, la heroína que no tiembla ni nadando en un lago congelado. Anna es la princesa del reino helado y la dama del hielo, títulos a los que le hace honor con cada zambullida en el lago congelado. Esta rusa de nacimiento ha logrado capitalizar su increíble anatomía, que es resistente a temperaturas bajo cero, y ni que hablar de su capacidad de bloquear cualquier temblor en cada hazaña que graba y publica en sus redes, en donde acumula más de 3 millones de seguidores. Ella parece que está hecha para protagonizar la película Frozen y destronar a Elsa y su poder de hielo. Y a esta hora, nuestro recomendado del día viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar.
entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso, para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Y seguimos con más de esas historias que se viralizan y les mostramos el reencuentro que tuvo una mujer soldado que se encontraba en la guerra y llegó de sorpresa a visitar a su pequeña hija que se encontraba en el colegio. Una pequeña de 8 años vivió una experiencia única al reencontrarse con su mamá luego de pasar 9 meses sin abrazarla, puesto que la mujer es mecánica en el ejército de los Estados Unidos y se encontraba en una misión. La mamá soldado sorprendió a su hija en un evento escolar, justo a tiempo para celebrar juntas la Navidad. La soldado Riley Scott planificó cuidadosamente el emotivo encuentro con colaboración de la escuela a la que asiste su hija. Allí se puede ver cómo es la invitada especial. Al momento y la posterior reacción de la pequeña fue capturada en un conmovedor video publicado en la página de Facebook de la escuela primaria parroquial. En las imágenes se observa que ella queda totalmente sorprendida y a los pocos segundos empieza a llorar corriendo hacia los brazos de su mamá. Según los medios locales que han contado la historia, la directora de la escuela comentó que no podía dejar de llorar. Fue muy gratificante saber que probablemente obtuvo la única cosa en el mundo por la que estaba orando para las fiestas. Y los dejo con lo ocurrido el día de ayer, pues CEITAR lanzó su nuevo centro de conexión en Cerro Blanco. Pues allí las personas van a poder hacer uso de este espacio que tiene una gran tecnología. CEITAR se enorgullece en anunciar la apertura oficial de su centro de conexión en Cerro Blanco con un concepto completamente nuevo y con un diseño moderno. En los últimos años, CEITAR ha hecho diferentes cambios en los teleshops con un diseño moderno y una experiencia innovadora más digital. CEITAR ahora cuenta con 4 teleshops alrededor de la isla y con los kioscos en el aeropuerto. Para lo que es su edificio en Cerro Blanco, CEITAR vino con un nuevo concepto con el enfoque para nuestros clientes de negocios pequeños y medianos, en donde los clientes pueden venir a recibir respuestas sobre preguntas y consejos. Allí, en el corazón de la innovación, este centro de conexión no solamente es un espacio de trabajo, es un hub vibrante en donde tienen una sinergia los trabajadores dedicados y los clientes inspirados por la transformación de las ideas en una realidad. Esta conexión de centro tiene varios espacios en donde se podrán sentar juntos en un ambiente informal y moderno. También tienen un departamento de IT en donde en este espacio completamente renovado podrán trabajar para asistir a los clientes. Además de eso, los clientes que vengan a este centro de conexión podrán hacer servicios, por ejemplo, de arreglo de pago o pago también de cuenta a través del self-service. Para otro servicio también podrán visitar uno de los teleshops. CEITAR, como nuestra compañía nacional de telecomunicación, sigue invirtiendo en modernizar e innovar los edificios teniendo en cuenta las trends sociales, pero también alrededor del mundo y los cambios que se están desarrollando a nivel internacional. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que, como siempre, tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.